Nosotros continuamos en Informales y bueno, le habíamos dicho al principio del programa, la presencia de una amiga de la casa, pero siempre viene acompañada por prestigiosos abogados de todo el país, así que la presentamos a la doctora Sonia Seba primero. Bueno, Sonia, bienvenida y muy buenos días. Bueno, gracias por recibirme siempre y esta es una oportunidad para mí de traer también a la ciudadanía un profesor como el doctor Martiniano Terragni, que es especialista en penal juvenil, un tema que a la sociedad le cuesta visualizar, entender, tomar posiciones, por ahí tiene como un pico, todos estamos hablando si bajamos la edad o subimos la edad de la imputabilidad, cuánta cantidad de delitos cometen los adolescentes. Entonces, como te decía vos, me parecía útil traer a un experto que además investiga sobre el tema, así que no, el doctor Martiniano Terragni, que nos puede ayudar. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Sonia, como representante de un colectivo que siempre nos recibe tan afectuosamente en Chaco, y la verdad que también transmitir la alegría por ser parte de un equipo docente y de un equipo de organización que despliega una fuerza, una capacidad, transmiten una energía fantástica, y que ojalá que todos los estudiantes de la región puedan valorar las oportunidades de capacitación que se están dando aquí en Chaco. Bueno, doctor, la primera pregunta que quiero hacerle, por allí es más genérica, más general, pero la hago. ¿Cómo está hoy el derecho penal juvenil acá en la República Argentina? Es la pregunta quizás para romper el hielo, por así decirlo. El derecho penal en Argentina hoy en día, en términos generales, digamos, más allá de cada región y cada provincia en general y sus singularidades, y en eso anticipo que Chaco tiene unos estándares provinciales muy elevados, muy modernos para lo que es la República Argentina, con su última ley procesal penal juvenil. Los estándares son acordes a lo que mandan el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos una edad acorde, tenemos un sistema juvenil especializado, diferente a la respuesta que se le da a los adultos, y por supuesto tenemos algunas cuestiones de ingeniería administrativa, alguna cuestión de recursos que sería necesario mejorar o incrementar para mejorar la respuesta que se da centralmente en lo administrativo. En lo jurídico, y esto me parece es un dato importante, Argentina no tiene ninguna necesidad de modificar ninguna ley. Hay que trabajar fuerte sobre otros aspectos relacionados con la justicia juvenil, con la prevención, con la capacitación de los operadores, con los lugares o programas o dispositivos de alojamiento. Hay que trabajar, me parece, centralmente con aspectos que no tienen que ver con seguir cambiando leyes. América Latina hace 30 años que viene cambiando leyes, y realmente el escenario que hoy se presenta es peor que el que teníamos antes de ese escenario de reforma. Hay más chicos presos o privados de su libertad en América Latina, los fenómenos de violencia son más complejos, la irrupción de fenómenos de delincuencia organizada en lo que es de América Central hacia abajo, lo que son las pandillas, las maras, el sicariato, ha hecho que todo se vuelva mucho más complejo, y curiosamente con leyes similares a las nuestras, digamos, con estándares respetuosos del debido proceso, del derecho a ser oído, etc. Con lo cual, me parece que nosotros tenemos un espejo regional para poder ver esa situación y decir, bueno, ¿qué es lo que tendríamos efectivamente que modificar y qué cosas hay que dejarlas, consolidarlas y seguir profundizándolas? Me parece que la región nos da nos permite ver una especie de espejo retrovisor y tener una experiencia acumulada. Argentina es un país sólido, consistente, los derechos, y esto yo me permito siempre señalarlo, los derechos públicos provinciales, el de Chaco, el de Córdoba, el de Neuquén, el de Chubut, y no quiero dejar de lado ninguna provincia, solo el efecto de mencionarlo, son derechos de avanzada, digamos. La respuesta jurídica es de avanzada. Ahora, por supuesto que no siempre se nos pide como demasiado a los abogados, claro, o la solución del problema de la delincuencia juvenil. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, quizás tenemos que estar abogados, abogadas, trabajadores sociales, antropólogos, es decir, una real interdisciplina. No quiero que sea la siguiente pregunta, pero solo se nos puede preguntar cómo es esa respuesta, cómo es el procedimiento, pero mucho más. Decimos que a veces la broma de que el abogado penalista está para poner límites al Estado. Bueno, y también en parte somos un poco limitados, así que no podemos decir sobre el tema. Y la pregunta, doctor, a ver, habla de lo que es el derecho penal juvenil hoy acá en la República Argentina. ¿Se aplica ese derecho hoy en día o no? Sí. Es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un sistema de respuesta penal juvenil, tenemos niños que están niños y niñas que han en principio cometido una infracción penal o que han sido responsables de haber cometido un delito, de haber
cometido, como decía recién, una infracción penal y que tienen un sistema de respuesta especializado que en algunos casos, y esto me parece que es importante remarcarlo, puede implicar su privación de la libertad. O sea, bien, lo que ocurre es que, por supuesto, me parece a mí que los delitos cometidos por niños, y particularmente delitos graves, tienen una trascendencia, una conmoción y realmente un poco nos interpelan como sociedad respecto a qué es lo que está ocurriendo, digamos, cuando un niño comete, digo, esencialmente un delito grave. Yo podría transmitir que estadísticamente los casos de niños que cometen delitos graves son una muy poca cantidad, sin quitarle a esto el drama que cada situación encierra, el respeto a la víctima y digamos, es una tragedia social y es una tragedia para esos dos grupos familiares involucrados. Entonces yo creo que hay que ser respetuoso, hay que ser prudente, hay que decir, hay que respetar los derechos tanto del niño en el proceso como los derechos de la víctima. Y en esto yo creo que todos somos cada vez más conscientes de esta situación. Sin embargo, también los niños, cuando cometen delitos, esta idea instalada de la puerta giratoria para los adultos, de que entran, salen, se entregan a... Bueno, eso podríamos decir que no es así, que hay una respuesta penal y que por supuesto esa respuesta que da el sistema penal va a estar acorde a la edad del niño, al delito cometido, a un sinfín de situaciones. Doctor, con respecto, a ver, hablamos del derecho y hay dos temas que a ver, hoy en día en la República Argentina y sobre todo uno lo ve en los medios, esto de dos términos, adolescencia y delincuencia. Son términos que hoy en día lamentablemente se ven mucho en nuestro país. ¿Cómo está esa cuestión acá? ¿Cómo se puede tratar? También es otra excelente pregunta. Lamentablemente hay una asociación de niñez o adolescencia, como bien lo puntualizas vos, con el delito. Yo podría decirte muy claramente que no es así, que hay una, digamos, estadísticamente, los números de adolescentes que cometen delitos registrados son muy pocos. Nosotros, para que tengamos una idea, en la provincia de Buenos Aires aproximadamente tenemos 50.000 personas privadas de libertad, adultas. Sí. En el sistema federal nacional estamos más o menos en 13.000 personas privadas de la libertad, sin contar los otros servicios provinciales con importante cantidad de personas en situación de privación de libertad, Córdoba, Santa Fe, etc. Con esos números estamos más o menos en 100.000, el número grueso en este momento. Nosotros tenemos privados de la libertad menores de 18 años a 1.100 y pico de adolescentes. Con lo cual, la asociación que se produce no responde a una base empírica, a los datos cuantitativos, y también en esto hay una, me parece, puedo hacer un pequeño señalamiento respecto del rol de los medios y de determinados programas que reproducen estereotipos. Sí. El estereotipo de, si me permiten la expresión y todo el mundo me podrá comprender, el estereotipo del pibe chorro. Sí. Entonces, realmente eso genera una situación de segregación, de desconfianza hacia el otro. Realmente tenemos que tener conciencia de que no todos los adolescentes cometen delitos y esto también en lo que tiene que ver con la agenda mediática se destacan poco los adolescentes que hacen cosas buenas, que van a la escuela, que terminan el colegio, que practican deportes, que hacen labores solidarias como la que recién se presentaba en el bloque anterior, que realizan un montón de actividades útiles para ellos, para la sociedad, para fomentar valores, el respeto de los derechos humanos y surge digamos, por supuesto, la conmoción cuando el adolescente comete delito. Pero eso no significa que debamos asociar adolescencia con delincuencia. Los números son bajos, la situación es muy diferente. Lo que ocurre que un poco también este tema genera como una libertad para hablar, una creencia de que me dijeron, escuché, conté, lo vi, etcétera, y por supuesto en algunos segmentos de los medios me parece que quizás se toma con cierta liviandad el tema. Y eso no genera un efecto positivo para la sociedad. Si la sociedad, cuando ve a un adolescente y un adolescente que tiene determinadas, por ejemplo, características de vestimenta, piensa que está en presencia de un presunto, posible o futuro adolescente juvenil, hay, además de tener un grave problema de percepción, teníamos que preguntarnos qué es lo que nos está pasando. Claro, ¿por qué pensamos eso? Eso. ¿Por qué nos genera esa sensación? Bueno, porque un poco, durante mucho tiempo, estamos alimentados de estos estereotipos que son complejos, digamos, y más en materia de niños,
es difícil trabajar con la prevención, por un lado, que es un gran deber del Estado de generar condiciones de vida digna para todos los niños y adolescentes, y por otro lado, que la sociedad vea como una cosa distante, por una cosa peligrosa, digamos, a los adolescentes. Me parece que ahí hay una cuestión que necesitamos estabilizar, necesitamos armonizar, para que realmente esto se vea como un problema social cuando ocurre. No es un problema de un niño, de una familia, de un barrio, es un problema social, digamos. Insisto con esto también. Esto en plena sintonía y armonía con el respeto a los derechos de las víctimas. Las víctimas tienen que ser escuchadas, tienen que ser acompañadas, hay que entender toda la problemática. Es complejo, porque son niños y hay veces son niños o niñas que cometen delitos graves, que lastiman a otra persona, que matan a otra persona, o sea, delitos graves. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio. La baja edad no es la solución, el endurecimiento de las penas no es solución. No es que lo diga Martiniano Terragni, sino que la región ha probado con estas situaciones. Hay países en la región vecinos que tenemos edades de 12 años de imputabilidad y no ha habido un cambio, digamos. Entonces, le estamos pidiendo como demasiado a la ley penal juvenil, le estamos pidiendo poco a la sociedad y el Estado. Claro. Me parece que por ahí tendría que venir un poquito más de sutileza al momento de plantear esta cuestión. Bueno, toca, doctor, el tema de la edad de imputabilidad y le iba a preguntar justamente eso. ¿Cree que está bien la edad acá en la República Argentina? Sabía que no podía irme sin esa pregunta. Es una gran pregunta. Por supuesto que las últimas dos situaciones de reforma que tuvimos en los últimos años a nivel nacional se vincularon con situaciones dramáticas y complejas. Ahora bien, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, lo que la comunidad internacional le pide a los estados, Argentina tiene una edad hoy adecuada. Dentro de poco tiempo, el Comité de Derechos del Niño va a exhortar a los estados a que eleven su edad mínima a los 14 años. Y que aquellos países que tienen la edad fijada entre 15 y 16 años no la bajen. Esto es un dato importante, va a ser un cimbronazo a nivel internacional, porque nosotros tenemos países con edades mínimas de imputabilidad de 8 años, de 9 años, de 10 años. Entonces, subirla a 14 es un paso gigantesco. Claro. Y este mensaje me parece a mí para los países de la región, los países latinoamericanos, que asociados a veces a campañas de ley y orden, la primera respuesta frente a un hecho grave protagonizado por un adolescente es bajar la edad de imputabilidad. Sí. Entonces, este mensaje que es universal es la idea de trabaje con una edad penal de 15 y 16 años. Y si la tienen eso, como es el caso nuestro, en 16 años, no la baje. El gran punto es cómo trabajar por debajo de esa edad de responsabilidad penal. Y hay un concepto que yo quería compartir con ustedes, que nosotros mencionamos mucho con los abogados, los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué hago foco en esto y por qué lo relaciono con el delito juvenil? Porque una exigencia central es prevenir. Sí. Prevenir es garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Dicho de esta manera, suena muy elocuente mis palabras y muy como sofisticadas. Y yo digo, mire, derechos económicos, sociales y culturales es cloacas, acceso a la educación, prevención del abuso, escolaridad, alimentación, vacunas. Esos son los DESC, agua potable, esos son los DESC por los que tenemos que trabajar, por lo que tenemos que seguir bregando, porque es la mejor manera y es la que el derecho internacional reconoce para prevenir el delito juvenil. Claro. Usted garantice estos derechos que van a ser la vía para que se reduzca la cantidad de adolescentes que se involucran en la comisión de delitos. ¿Y estamos lejos o cerca de tener estos derechos? Y lamentablemente, no es un tema de mi estudio, pero lamentablemente por las estadísticas, los niveles de pobreza, de indigencia, no son buenos, parecen en términos generales, pero especialmente ese impacto es mayor sobre niños, niñas y adolescentes. Es un fenómeno de mayor impacto, de mayor, estamos hablando de personas que están en formación, lo que tiene que ver con, lo decíamos, el agua, las enfermedades que son prevenibles, la vacunación, la escolaridad, la estimulación temprana para niños de muy corta edad, hay un montón de factores, obviamente, y no quiero tomarme más el tiempo, pero hay un dato que es muy importante. Nosotros tenemos en la sociedad niños que por
esta falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales se nos van invisibilizando. Un niño no va más a la escuela y nadie pregunta qué es lo que ocurre. Un niño no concurre más a la sala del barrio de salud, nadie pregunta. Y cuando emerge de nuevo ese niño, cuando lo vemos nuevamente en toda su presencia, cuando comete un delito. Claro. Y durante ese tiempo, digamos, no nos preocupamos. No pusimos más ahínco hasta que está el delito. Y acá me parece que la síntesis es: no debemos conformarnos con castigar a niños con garantías. Tenemos que evitar castigar a niños, tenemos que ser más creativos e imaginativos para el uso de soluciones al delito juvenil que no impliquen la privación de la libertad, que es algo que se está trabajando mucho en Argentina, pero también necesitamos, y eso insisto, ya no es campo de los abogados, trabajar muy fuerte con la prevención del delito. Y con esto que decía antes, del aseguramiento de los derechos de prestación positiva del Estado, que nos corresponden a todos, adultos y niños, pero especialmente el derecho internacional insiste con esa garantía para los niños. Sonia, te quiero preguntar a vos. Bueno, el doctor destacaba al principio algo que con los invitados que has traído lo han hecho y coinciden, que es el trabajo que hacemos acá en la provincia del Chaco en cuanto a los derechos y a los códigos. ¿Esto cómo se viene trabajando sobre esta cuestión? Sí, la verdad que para nosotros fue una alegría que el Código Penal Juvenil Procesal Penal Juvenil haya salido conjuntamente con el Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia para tener, digamos, herramientas, porque los procedimientos es cómo llegamos a las conclusiones más adecuadas. Igualmente tenemos en el Chaco una diferencia entre los jueces que atienden a los adolescentes y que cometen estas infracciones, porque en Resistencia tenemos 2 jueces que se dedican al tema, y en el interior el mismo juez que atiende las cuestiones de familia, de niñez en general, también atiende a estos adolescentes que cometieron delitos, que fueron víctimas. Entonces todavía la provincia tiene en el interior una mirada más integral que a nosotros nos parece muy buena. En la ciudad capital se dio la división así, pero no quiere decir que no debe repensarse, porque en la medida en que nosotros pensamos siempre y trabajábamos en eso, que uno mire a la persona menor de edad en el contexto familiar con una misma mirada, no va a haber tanta diferencia entre penal juvenil y familia, porque en definitiva se trata de las mismas personas con esta falta de evolución o que tienen pendiente un desarrollo. Y yo digo también todo lo que tiene que ver el sistema de protección de derechos como una articulación de todos los poderes del Estado y la corresponsabilidad también de nosotros los particulares. Por eso que el Consejo de Abogados, como un organismo que nuclea abogados, se preocupa por una capacitación integral, porque esto es una corresponsabilidad, no un tema solo del Estado, solo de los abogados, sino de somos todos corresponsables si queremos que evolucione. La otra vez me sorprendía tan agradablemente que Bolivia no está declarado por UNESCO sin analfabetismo, y dice, ¿qué nos pasa a nosotros que no podemos lograr esto? Que, como decía el profesor, hacen a los derechos económicos, sociales y culturales que estarían en el nivel de prevención también. Y bueno, también una sensibilidad que estamos teniendo ahora de muchos adolescentes víctimas de delitos de abuso sexual, que hablábamos un poco con el profesor, de qué está pasando en nuestra sociedad ahora, que también estos delitos tan aberrantes para las niñas, para las adolescentes, por supuesto para las mujeres en general, están pudiendo salir a la luz y que también requieren de mayor énfasis en la prevención, que está vinculado a otras cuestiones de salud, si vamos a trabajar en la educación sexual, desde qué edad. Entonces, es como que tenemos que tener una mirada integral de las personas menores de edad y de los adultos vinculados a ellas, porque van a ser los adultos de mañana. Le pregunto, Martiniano, esto de que nombraba recién Sonia, de la cuestión de los abusos. Es un tema hoy en día sensible, como decía ella, un tema actual. Esto ha llamado la atención, o, a ver, como se dice, por ahí, mal dicho, pero parado las antenas de por ahí los abogados, los doctores, en estar atentos a esto. Algo que es tan, digamos, que siempre hubo, digamos, ahora se da a conocer más. A ver, es una excelente observación. Como antes no se comunicaba tanto a la justicia, no tenemos cifras para comparar. Sí, en los periodos recientes, y por eso destaco tu observación, en el periodo reciente, digamos, en los últimos 5 o 7 años, sí puede verse una consolidación
en las distintas jurisdicciones de Argentina una consolidación del ingreso de causas por abuso sexual infantil. Una consolidación y un incremento, digamos. Ese incremento depende de la jurisdicción, cuán pronunciado es. Para esto volvemos a lo que decíamos antes. Necesitamos también trabajar no solo con una buena legislación que respete el derecho del niño o la niña víctima, sino también con toda una serie de elementos que acompañan ese buen trato que debe darse a la víctima. Me refiero a la participación de psicólogos especializados que estén toda la semana disponibles para trabajar, con cámaras GESEL habilitadas las 24 horas, 7 días a la semana, con personal policial entrenado para poder tomar eventualmente alguna declaración, alguna muestra, con policía científica, con mecanismos para custodia de traslado en el caso de que haya rastros o huellas que sean necesarias preservarlas en una cadena de custodia, por ejemplo con frío. Esto es muy importante y hay que trabajar muy fuerte con los niños y con las niñas. La prevención en esto también, como decíamos hace un rato, es central. Es un dato a tener en cuenta, digamos, que en todas las jurisdicciones se empiece a ver un crecimiento o se consolide un crecimiento del abuso y curiosamente es algo que pasa siempre. Yo invito a que todos tengamos una mínima reflexión. ¿Cuántas horas se dedicó durante los primeros meses de este año a hablar de cuál debía ser la edad de imputabilidad? Niño infractor. ¿Cuántas horas hemos dedicado a hablar de los derechos de los niños y niñas víctimas de abuso sexual? Seguramente la relación entre uno y otro va a ser claramente superior al niño infractor, porque la justicia juvenil, hablando de niño infractor, es una especie de Pac-Man que fagocita la discusión de cualquier otro tema que involucre a infancia. Entre ellos, y ahora con mucho más fuerza y con mucho más dolor, la situación de los niños y niñas víctimas. Sonia Martiniano, ha sido un placer tenerlos en nuestro programa y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos con más informales.